El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Ay, amor que se fue y no vino. Granada no podría entenderse sin el agua. El Darro y el Genil, por sí solos, podían abastecer generosamente a la población. Sin embargo, el suministro a la Medina era bastante complicado, dada la situación elevada de la ciudad antigua, en la colina del Albaicín. Por este motivo, surge su típica muralla, que permitía descender a los habitantes hasta el lecho del Darro sin quedar desprotegidos. Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales. Dauro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques. Ay, amor que se fue por el aire. El agua que baja desde la nieve de Sierra Nevada se derrama por toda la ciudad, creando jardines de ensueño, donde los sentidos se recrean en sonidos, olores y paisajes. El río Guadalquivir tiene las barbas granates. Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Ay, amor que se fue por el aire. A pocos kilómetros de Granada, hacia el norte, se encuentran Biznar y Alfacar. En el año 1936, los rebeldes establecieron aquí un puesto militar para controlar una posible incursión republicana a través de la sierra. Desde el palacio del arzobispo Moscoso y Peralta, convertido por entonces en el cuartel general de la zona, quedan a la vista todo el horizonte de la Vega y la verticalidad pelada de Sierra Elvira. En la madrugada llegó la hora de la verdad, el momento de la saca. La zona elegida fue el camino de Alfacar. El vehículo que los conducía se paró ante un viejo olivar y sonaron los disparos. El olivar es hoy el Parque Federico García Lorca, y un monolito señala el olivo junto al que se cree fue asesinado el poeta. Tal vez, desde entonces, por aquí las fuentes lloran perlas de cristal. Junto al aeropuerto de la capital, Santa Fe, que fue campamento militar de los ejércitos de los Reyes Católicos durante la toma de Granada. Dice la historia que el campamento se quemó y que Isabel, para fortalecer la moral de sus tropas, ordenó construir en el lugar una población. Su trazado original tiene forma de cruz y su nombre le es dado como símbolo cristiano de la lucha contra los musulmanes. Y fue aquí donde se firmó la rendición y donde Cristóbal Colón estableció su compromiso formal con la corona hispana. Fuente Vaqueros es el pueblo de Federico, donde llegara al mundo un 5 de junio de 1898. En esta parte de la Vega pasó los primeros 11 años de su vida. El paraíso natural, las choperas, los manantiales y las fuentes conformaron su entorno infantil. Es Fuente Vaqueros el simpatiquísimo, modernísimo, jugoso y liberal pueblo que decía Federico. La familia García Lorca trasladó más tarde su domicilio rural a Valderrubio, llamado entonces Asquerosa. El nombre actual hace referencia al Valle del Tabaco Rubio, que fue un cultivo mayoritario hasta mediados del siglo XX. Tanto así que dicen que fue el primer pueblo de Europa donde se sembró el tabaco rubio traído de América.
Los Lorca vivieron junto a la casa de los Alba, que inspiraría al poeta su casa de Bernarda Alba. Pero si la génesis de la obra tuvo su punto de partida en figuras reales, una tal Frasquita Alba y sus hijas, solo el genio del poeta supo crear a partir de ellas las figuras de Bernarda y sus hijas. Illora refleja en sus empinadas calles sus raíces milenarias. Grutas y barrancos por la peña de los gitanos, y a la sombra del Pico del Morrón, en plena sierra de Parapanda, Montefrío, uno de los más bellos pueblos de Andalucía. Decir poniente granadino es decir naturaleza en estado puro. Los ríos excavan tajos que contrastan con el apacible ambiente de otros parajes, mientras la serranía calcárea dibuja relieves increíbles. Río Alhama arriba sujeta un curvo tajo, asida a la torre de la iglesia de la Encarnación, la ciudad de las aguas termales, que es lo que significa su nombre en árabe. A esta Alhama de Granada, los romanos la llamaron Artigui Lucensis y construyeron el puente que lleva a los baños y a las pozas de agua caliente, junto al río, en las que se baña mucha gente en invierno. Luego los árabes consolidaron la población cerca del manantial. Alhama se levanta sobre los tajos y por sus calles surgen a cada paso fuentes, blasones, fachadas y monumentos que cuentan su origen y su historia. Buena parte de la ciudad fue gravemente afectada por un terremoto en 1884, pero se reconstruyó respetando la arquitectura tradicional por iniciativa de Alfonso XII. Para los fenicios fue Alfeya, para los romanos Tricolia y para los árabes Losa, que significa flor entre espinas. Todo ello evidencia su antiquísimo origen. Es agreste y pintoresca. Por encima de la ciudad, todo es salvaje y estéril, mientras que en su parte inferior medran la más rica vegetación y el más fresco verdor que imaginar cabe. Las palabras de Washington Irving guardan hoy el mismo significado. Loja está arracimada en torno al valle por donde baja el Genil.
calles estrechas, dominadas por la alcazaba. Para Zorrilla es la cuna de su angélica Moraima, la esposa de Boabdil. Moraima, la flor de Loja, la azucena de Aliatar, la gacela de ojos garzos, cuyas niñas de azul cielo eran fuente de consuelo para el viejo militar. Tan hermosas palabras no bastan para una ciudad que ha sufrido innumerables avatares como consecuencia de guerras y escaramuzas. Rindiendo a Loja, comenzaron los reyes católicos la definitiva campaña contra el moro. Y aquí empieza la sangre. El llano sería un llano rojo si toda la que allí se ha vertido sucesivamente rejuntase en la misma hora. No hay en el valle un tronco viejo, no hay una peña que no hayan visto una agonía. Loja de los caudillos, donde el gran capitán vivió apartado de la corte. En el siglo XIX sufrió la represión del general Pavía. La Loja del Espadón Narváez, otro hijo ilustre que fue gobernante favorito de la reina Isabel II, guarda el recuerdo del duque de Valencia. Hoy, vencidos siglos, batallas y caudillos, Loja es famosa por sus dulces y por sus truchas. El embalse de Iznájar, el lago de Andalucía, ocupa tierras de las provincias de Córdoba, Málaga y Granada. El embalse sepultó un pintoresco paisaje ribereño de alamedas, huertas y senderos, pero compensó de aquella pérdida regalando a todo su entorno el espejo de las aguas en el que Iznájar, como un barco varado de piedra y cal, se mira con altivez. Archidona tiene una plaza ochavada que oculta una ermita rupestre y otra, la de la Victoria, que ejerce como centro ceremonial de la vida ciudadana, lugar de cita inevitable donde las gentes se reúnen para hablar de sus cosas, tomar un trago o inventar, si es preciso, una nueva historia de enamorados. Y es también un pueblo de altura. El primitivo recinto de Huella Andalusí se yergue sobre un cerro enhiesto. En lo más alto encontró sitio una mezquita aljama. Más tarde, durante la Reconquista, los nuevos moradores quisieron levantar en el lugar una ermita para venerar a su Virgen de Gracia, pero supieron respetar los sillares y las arcadas morunas. No lejos, entre campos de olivares, se levanta Rute, famosa por sus anises y el sabor de sus ricos dulces de Navidad. Parece comprobado que antes de que el coñac de Jerez le desplazase, España era un país que bebía anís mayoritariamente. Se le tenía por una bebida sana, a la que se atribuían toda suerte de beneficiosas propiedades. A unos 3 kilómetros se conservan las ruinas del primitivo pueblo, Rute el Viejo, que sufrieron las vicisitudes propias de los pueblos fronterizos, cambiando de manos en numerosas ocasiones. Situado en la cabecera del embalse de Iznájar, con alma de aguardiente, se despliega blancamente al pie de la sierra. Cuando el califato cayó, se convirtió en la capital de un efímero reino taifa que más tarde sería agregado al reino ziri de Granada.
El casco urbano de Lucena flota entre los olivos, mientras la Madonna de Araceli vela por sus hijos desde el elevado balcón de su santuario. Había sido desde muy antiguo una ciudad judía, donde estos convivieron pacíficamente con árabes y cristianos. Por eso fue llamada la Perla de Sefarad, y a su asilo se acogían judíos huidos especialmente de territorios musulmanes. Lucena desarrolló iglesias, ermitas y magníficos edificios, y cuentan que Boabdil estuvo preso en su castillo tras su captura en la batalla de Martín Gonzalo. No lejos, la aldea de Jauja, patria del bandolero José María el Tempranillo, se extiende a la vera del Genil. A corta distancia, sobre el fronterizo Genil, el embalse de Malpasillo, que desde las colas sirve de refugio a aves acuáticas que por aquí invernan y se reproducen. Puente Genil no se explicaría sin el río que le da nombre. Abraza el Genil a la antigua puente de Don Gonzalo en un ceñido meandro, balcón fluvial al que se asoma el barrio bajo, mientras la puebla más cosmopolita, Matallana, da la espalda al río y crece por la colina al otro lado del renovado puente. Sale el Genil de tierra cordobesa y hace un alto en la llanada sevillana. A buen seguro que Washington Irving, en su camino hacia Granada, buscando las fuentes del río, debió prestar atención a los labriegos de estos pueblos que sin descanso, de sol a sol, trabajaban los campos dorados. Y en Estepa, alguna autoridad debió contarle que aquí pernoctó Cervantes cuando trabajaba como recaudador de la Real Hacienda. A caballo entre la sierra y la campiña, iglesias y conventos hablan de una época dorada, que según cuentan, se inició gracias a la Colchona, mujer de un transportista del pueblo, que distribuía los mantecados que elaboraba en los pueblos del camino que llevaba a Córdoba y hasta en la propia capital. El éxito de tan delicioso bocado fue tan grande que pronto se propagó, incluso fuera de nuestras fronteras. Hoy, la singular obra maestra se ve complementada con otras piezas no menos deliciosas: mazapanes, polvorones, roscos de vino, alfajores. Astigi, nombre por el que se conocía en la antigüedad a Écija, fue ocupada por los romanos en el año 208 a.C. Su situación geográfica, a orillas del Genil, que era entonces río navegable, y por encontrarse en el centro de la Bética, por donde pasaban las más importantes vías comerciales, la hicieron crecer rápidamente, cobrando gran importancia. Fue después visigoda, árabe y finalmente cristiana. La ciudad del Sol y de las Torres se asienta en el valle entre la cañada que forma la ribera del Genil y las alturas de San Cristóbal y la Cerrezuela. En Écija nació Francisco de Huertas, un bandolero de la nobleza a cuya ejecución asistieron todas las autoridades del pueblo, incluido el obispo.
Pero Écija es famosa sobre todo por la banda de los 7 niños. Todavía suenan poemas y cantares. Migueletes y soldados que nos persiguen sin tregua estarán hoy acampados a lo menos una legua. Si despreciando la vida se asoma algún miguelete, le darán la bienvenida las bocachas de los 7. En realidad no fueron 7, sino muchos más, y la mayoría no eran de la población. Desde Écija torna el Genil, gran misterio, a la jurisdicción cordobesa. Calmo, enredándose en 100 vueltas, como a quien no le importa morir cada día. Henchido, caudaloso. Muere en el costado izquierdo del Guadalquivir, el río Grande, que le sale al encuentro por Palma del Río. Palma es un balcón sobre Sevilla, y su influencia se percibe tanto en el acento de sus habitantes, cuanto en los rasgos de su arquitectura, proclive al ladrillo, la azulejería y el color ocre. Palma, la capital agraria de la feraz Vega, a más de cuna de toreros, se embriaga con el azahar de los naranjales y tiene el privilegio geográfico de asistir al abrazo que se dan, muy cerca, los 2 grandes ríos andaluces. Ríos nuestros, recurrentes de historia, amigos de coplas y fandangos, testigos de una mirada que de lejos viene y que pervive entre recuerdos y sueños.